la molécula de la fe en un viaje científico hacia la creencia profunda. El laboratorio zumbaba con la energía silenciosa de la concentración. Un santuario de probetas burbujeantes y pantallas parpadeantes. La doctora Elena Rojas, una química analítica de renombre internacional, ajustaba el microscopio electrónico con la precisión de un cirujano. Su escepticismo, pulido durante décadas en las aulas y laboratorios de las universidades más prestigiosas, era tan intrínseco a su ser como los átomos que analizaba. Había dedicado su vida a la ciencia, y la ciencia, para ella, era la única verdad verificable. Dios era una hipótesis no verificable, una muleta para mentes menos rigurosas, una narrativa antigua que la humanidad había superado. Pero en los últimos años, algo había comenzado a inquietarla, sutilmente al principio, luego con una persistencia creciente. No era una revelación repentina o mística, sino una acumulación de pequeñas anomalías, elegantes complejidades que desafiaban la explicación puramente aleatoria. Su colega y amigo cercano, el doctor Miguel Salgado, un físico teórico brillante que había virado hacia la bioquímica, había sido el primero en señalar estas curiosidades con una mezcla de asombro y provocación. «Elena», había dicho Miguel una tarde, con sus gafas resbalando por su nariz y un brillo inusual en sus ojos, «mira la quiralidad de las biomoléculas». Elena sabía exactamente a qué se refería. En la naturaleza, la mayoría de las moléculas pueden existir en dos formas, como nuestras manos, una imagen especular de la otra. Sun querulous. Sin embargo, la vida en la Tierra exhibe una preferencia abrumadora. Las proteínas, los caballos de batalla moleculares de nuestras células, están compuestas casi exclusivamente por aminoácidos zurdos, mientras que los azúcares, en nuestro ADN y ARN, son consistentemente diestros. Es una asimetría funcional, había respondido Elena con su habitual tono pragmático, aunque una pequeña grieta comenzaba a formarse en su armadura intelectual. La evolución favoreció una forma por alguna ventaja metabólica o estructural. «¿Pero por qué solo una, Elena?», insistió Miguel, su voz más suave, pero su convicción más fuerte. «Si la vida surgiera por mero azar, esperaríamos una mezcla equitativa de ambas formas. Es como si el universo tuviera una preferencia clara, una elección deliberada en el nivel molecular más fundamental, antes de que la selección natural pudiera siquiera actuar. Es una señal de dirección, ¿no crees? Una especie de preorden». Ese fue el primer punto de inflexión para Elena, aunque ella no lo reconociera así en ese momento. No era una prueba irrefutable de la existencia de Dios, claro está. Pero la elegancia y la simplicidad profunda de esa asimetría la persiguieron. Era como encontrar un reloj de precisión, intrincadamente diseñado y funcionando a la perfección, en medio de un desierto, y asumir que se había ensamblado solo por el viento y la arena, sin ninguna intervención externa. La probabilidad parecía desafiar la intuición. El código de la vida, una biblioteca inimaginable. A medida que profundizaban en el estudio del ADN, las preguntas se multiplicaban, adquiriendo una nueva urgencia. La doctora Rojas había pasado años desentrañando la intrincada maquinaria de la replicación del ADN y la síntesis de proteínas, una danza molecular de enzimas, helicasas y polimerasas que trabajaban con una precisión asombrosa. A la información codificada en el ADN, la biblioteca genética que define cada aspecto de un organismo, era incomparable a cualquier cosa creada por el hombre, superando en complejidad y eficiencia cualquier algoritmo o sistema informático. Un día, mientras presentaba sus hallazgos sobre la complejísima regulación genética de las células procariotas, un estudiante de posgrado levantó la mano. «Doctora Rojas», preguntó, con la inocencia de quien no teme desafiar a una autoridad, «si el ADN es tan increíblemente complejo, tan eficientemente organizado y lleno de información,
¿Cómo podemos explicar su origen sin un diseñador? Parece una especie de lenguaje, y los lenguajes requieren un autor. Elena se detuvo. Había preparado su respuesta 1000 veces en selección natural, evolución, millones de años de pruebas y errores. Un proceso gradual de acumulación de mutaciones beneficiosas, pero esta vez las palabras sonaron huecas incluso para ella. A la irreducible complejidad de la célula, un concepto popularizado por otros científicos que ella había descartado como pseudociencia, resonaba ahora en su mente. Quitar una sola pieza de esa máquina molecular a un flagelo bacteriano, por ejemplo, o una proteína esencial en la cascada de coagulación N-, y todo el sistema colapsaría. ¿Cómo pudo haber evolucionado gradualmente si requería todas sus partes funcionando a la vez desde el principio para tener alguna ventaja selectiva? El universo ajustado en una sinfonía cósmica. El doctor Salgado, un ex-ateo convencido que había abanderado el materialismo científico durante la Mayo, era parte de su vida. Compartió una vez su propio momento de revelación con Elena, no en el laboratorio, sino durante una pausa para el café, con la luz del sol filtrándose por la ventana. Para mí Elena fue la constante cosmológica, le había confesado, su mirada fija en un punto distante. La precisión con la que las leyes físicas de nuestro universo están ajustadas para permitir la vida es alucinante. Si la fuerza de la gravedad fuera mínimamente diferente, o la carga del electrón, o la masa del protón, no habría estrellas, ni galaxias, ni planetas estables, ni la química compleja necesaria para la vida. Es como si alguien hubiera ajustado los diales del universo con una precisión impensable, con una fineza de una parte en 10 elevado a la 60, solo para que existiéramos. Elena siempre había desechado tales argumentos como el dios de los vacíos, donde la fe llenaba los huecos del conocimiento científico actual, pero los vacíos parecían hacerse más grandes, más persistentes, llenos de una belleza matemática que exigía una explicación que la ciencia, por sí sola, aún no podía proporcionar. No eran meros agujeros en el conocimiento, sino más bien intrincados patrones que sugerían un patrón subyacente. El salto de la materia inerte a la vida un misterio persistent. Una tarde, mientras analizaba la formación de los primeros polímeros complejos necesarios para la vida, las proteínas y los ácidos nucleicos, Elena se encontró con un dilema que la ciencia aún no ha resuelto completamente. La química prebiótica sugería que los componentes básicos de la vida, como los aminoácidos y los nucleótidos, podrían haberse formado espontáneamente en las condiciones de la Tierra primitiva. Pero el salto de estas moléculas simples a la formación espontánea de cadenas complejas y funcionales, con la secuencia correcta y la quiralidad unificada, seguía siendo un misterio insondable. La probabilidad de que esto ocurriera por puro azar, incluso durante miles de millones de años, era tan infinitesimalmente pequeña que desafiaba cualquier intuición racional o cálculo lógico. Era como esperar que un tornado pasara por un desguace y ensamblara un Boeing 747 en pleno vuelo. De repente, una extraña sensación la invadió, no una experiencia mística, sino una profunda convicción que brotaba de la lógica misma que había venerado toda su vida. No era un pensamiento emocional, sino una conclusión racional. La elegancia intrínseca de las leyes de la química, la precisión de las constantes físicas del universo, la información codificada con asombrosa eficiencia en cada célula viva, todo apuntaba a un diseño, no a un accidente caótico, sino a una obra maestra orquestada. La vida no era una casualidad afortunada en un rincón insignificante del cosmos. Era el resultado de una ingeniería sublime. Esa noche, Elena regresó a casa y por primera vez en décadas, no encendió su ordenador para revisar artículos científicos o sus notas de laboratorio. Se sentó en silencio,
y una profunda paz la envolvió. Su mente científica no había abandonado el rigor. Por el contrario, lo había extendido. El concepto de un diseñador inteligente ya no era una hipótesis sin verificar, ni un dios de los vacíos. Era, para ella, la conclusión más lógica y estéticamente satisfactoria de la evidencia que había pasado toda su vida estudiando. Al día siguiente, Elena se encontró con Miguel en la cafetería del campus. No hablaron de datos o experimentos. Ella simplemente lo miró a los ojos, con una luz nueva en su mirada, y dijo: Miguel, creo que finalmente entiendo lo que quieres decir con la música de las esferas. La ciencia no ha desterrado a Dios. En mi caso, lo ha revelado. Miguel sonrió, comprendiendo. La ciencia, en su búsqueda implacable de la verdad, no había eliminado a Dios para Elena. Por el contrario, la había guiado molécula constante a constante hacia una revelación que trascendía los límites del laboratorio y llenaba el universo de un propósito divino. La química, para ella, ya no era solo la ciencia de la materia, sino la sinfonía de la creación. Y en cada enlace, en cada reacción, en cada vida, resonaba la firma de un verdadero Dios. Conclusión: a la ciencia, como camino hacia la creencia. La historia de la doctora Elena Rojas es un testimonio, pero resuena con las experiencias de muchos científicos que han encontrado en la química y en la ciencia en general, no una barrera, sino un camino hacia la fe. Para Elena y para otros, los descubrimientos en el ámbito molecular y cosmológico no solo explicaron cómo funciona el universo, sino que también sugirieron un propósito y una inteligencia detrás de su existencia. La quiralidad de las biomoléculas, la irreducible complejidad de los sistemas celulares y el ajuste fino de las constantes cosmológicas son ejemplos de fenómenos que, para algunos, van más allá de la mera casualidad. No son pruebas científicas de Dios en el sentido de un experimento reproducible en un laboratorio, pero sí son indicadores que invitan a la reflexión profunda. Sugieren un orden, una precisión y una belleza inherentes que trascienden las explicaciones puramente materialistas. En última instancia, la ciencia, con su búsqueda incansable de la verdad, puede ser un poderoso catalizador para la fe. Para mentes como la de Elena, el conocimiento científico no solo desentraña los misterios del universo, sino que también revela la majestuosidad de un creador, transformando la comprensión de la materia en una profunda apreciación de la divinidad. La química, lejos de ser solo el estudio de los átomos y las moléculas, se convierte en la revelación de la firma de un Dios verdadero, en la misma estructura de la realidad. La historia de la doctora Elena Rojas nos muestra un camino fascinante, el de una mente científica rigurosa que, a través de la observación profunda y el análisis crítico, encuentra motivos para reconsiderar su escepticismo. Para aquellos que se identifican con la búsqueda de respuestas basadas en la lógica y la evidencia, esta narrativa no pretende ser una imposición, sino una invitación abierta a la exploración. Si eres alguien que valora la ciencia y busca comprender el universo, te animo a considerar los misterios resplandecientes que la química y otras disciplinas científicas revelan, fenómenos como la quiralidad molecular, la complejidad irreducible de la vida a nivel celular, o el ajuste asombroso de las constantes universales, no son meros datos técnicos. Son intrincadas piezas de un rompecabezas que, para muchos, apuntan hacia algo más grande que el puro azar. Quizás, al igual que Elena, tu propia curiosidad te guíe a ver la belleza y el orden en el universo de una manera nueva. No se trata de abandonar la razón, sino de expandir tu perspectiva y preguntarte: ¿podría la ciencia, en su incesante búsqueda de la verdad, estar revelando no solo cómo funciona el universo, sino también la existencia de una inteligencia superior que lo diseñó? Abrirse a esta posibilidad no es un salto ciego,
sino una exploración intelectual que honra la misma curiosidad que impulsa el descubrimiento científico. Te invito a investigar estos conceptos por ti mismo y a considerar que, quizás, la evidencia que buscas ya está tejida en la propia estructura de la realidad, esperando ser descubierta por una mente abierta.